Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y si toca seguir hablando de fútbol, y esta vez no vamos a hablar de una noticia ni de ningún artículo, ¿no? Porque al final, si tú te pones a analizar las noticias que han salido el día de hoy en todos los medios deportivos, ¿no? Al final te encuentras con que no hay absolutamente nada, ni siquiera noticias relacionadas con la victoria del Real Madrid el día de ayer, que fue una victoria muy importante por 5-1 ante el Salzburgo en el Santiago Bernabéu. Una victoria que acerca cada vez más al Madrid a una clasificación posiblemente directa a los octavos de final, pero eso tú no te lo encuentras en ningún medio digital, ni físico, ni nada, porque prefieren hablar de otros temas más importantes. Por ejemplo, el Marca hablando de Dani Olmo, que el calvario, que pobre Dani Olmo, que ha sufrido tanto con la inscripción fraudulenta que ha tenido, que le creyó a Juan Lapuerta, que esto, que lo otro, que ahora se lesiona y que es una carga de estrés y que por esa razón Dani Olmo se lesiona constantemente porque está muy estresado. Pero en ningún lado te dicen que Dani Olmo había quedado totalmente libre y tenía todas las posibilidades de haber salido del club y de evitarse los malos ratos, ¿no? Porque al final esa es la realidad. Dani Olmo tiene una cláusula en su contrato que si por alguna razón no lograba ser inscrito, como pasó básicamente en antes de que pasase todo lo que pasó, ¿no? Básicamente con el tema de la inscripción fraudulenta, obviamente tú entiendes que Dani Olmo se pudo evitar todo este asunto, pero él no quiso evitarlo. Él quiso elegir estar en el circo de Juan Lapuerta y al final él se lo sigue mereciendo, ¿no? ¿Para qué estamos con cosas? Pero ese no es el tema. Lo que yo quiero decir es que para la prensa supuestamente madridista es más importante hablar del tema de Dani Olmo y no decir, por ejemplo, que Vinicius llegó a los 100 goles con el Real Madrid el día de ayer. ¿Se entiende? O que el Madrid empieza a jugar cada vez mejor, o que por lo menos se va entendiendo. ¿Se entiende a lo que voy? No hay absolutamente nada al día de hoy respecto del Real Madrid. Y no sé, yo me lo cuestiono porque Lamine Yamal da una asistencia, la tribeliña como le dicen, ¿no? Y al final hablan una semana de la asistencia de Lamine Yamal, que no, es que Lamine Yamal, el nuevo genio del fútbol mundial, mira cómo le pega, 3 dedos, el efecto impresionante y esto y lo otro, y al final te siguen vendiendo el humo con Lamine Yamal, que es Dios, que es la reencarnación de Maradona, etcétera, etcétera, ¿se entiende? Pero no hablan absolutamente nada de Vinicius, no hablan absolutamente nada de Rodrigo, y a mí eso me molesta, ¿sabes por qué? Porque de hecho, yo ayer estuve viendo los medios digitales, ¿no? El tema de la información, la crónica del partido, y al final comienzo a observar que todos los medios eran como que, oh, gran partido de Rodrigo, Rodrigo esto, Rodrigo lo otro, y nadie habla de Vinicius, cuando Vinicius fue claramente el MVP del partido, dio una asistencia, hizo 2 goles. ¿Se entiende, no? Entonces claramente es Vinicius el MVP. Aparte fue el jugador más desequilibrante. Fue él el que generalmente causó la mayoría de los goles. Entonces yo no entiendo. No entiendo cuál es ese odio que existe en la prensa hacia el delantero del Real Madrid, ¿no? Básicamente. Y precisamente de eso quería hablar, porque a raíz de esto están metiendo mucha mierda. Porque están empezando a decir que Mbappé y Vinicius no pueden jugar juntos, que al final esto, que al final lo otro, y yo quiero hacer un video relacionado con ese tema porque la verdad es que me parece muy importante aclarar ciertas cosas, ¿no? Mira, honestamente yo creo que Carlo Ancelotti es una persona muy extraña, es una persona muy subjetiva en ciertas cosas. Yo no soy así, digámoslo así, pero bueno, él tiene su forma vincular en la que se relaciona con los jugadores de una cierta manera, ¿no? O sea, yo no voy a criticar la forma en la que Carlo Ancelotti ha ganado lo que ha ganado, ¿se entiende? Sin embargo, hay una cosa que no me gusta, y es que yo siento que Carlo Ancelotti siempre ha despreciado a Vinicius. Me da la sensación de que Carlo Ancelotti no lo quiere en el equipo, o que no le tiene cariño al jugador. ¿Y sabes por qué? Porque Carlo Ancelotti muy pocas veces ha defendido a Vinicius, ¿se entiende? Y pasó que en un tiempo prácticamente en el Madrid no se hablaba de los casos de racismo contra Vinicius, ni de la caza brutal que tenía la prensa y los jugadores al golpearle cada vez que tenía el balón. ¿Se entiende? Y al final Carlo Ancelotti prefería quedarse callado. Es lo mismo que Florentino Pérez, que públicamente nunca ha defendido a Vinicius. ¿Se entiende? Entonces hay cosas que no pueden ser, pero en fin, ese es otro tema, ¿no?
Al final, ¿a qué voy con esto? Y lo dije en el video de ayer, ¿no? Y es que Vinicius, cuando fue más desequilibrante, fue en el momento en el que optó jugar por la banda izquierda, en su posición, en la que se transformó en el mejor jugador del mundo, ¿se entiende? Y no en la posición random que le obliga a Carlo Ancelotti para tener contento a Mbappé, ¿se entiende? Entonces eso es lo que yo no entiendo, porque al final Carlo Ancelotti es como que fuerza a Vinicius a salir de su posición y se lo está cargando, ¿se entiende? El bajo rendimiento que Vinicius ha tenido esta temporada claramente es una mezcla de cosas, ¿no? Pero entre todo lo que hay básicamente en esa mezcla está claramente lo que hace Carlo Ancelotti con el jugador, que es quitarlo de su posición y obligarlo a jugar en una posición que no le acomoda. Vinicius se nota incómodo en el partido, no rinde bien, al final termina siendo un jugador que ha perdido demasiado, tanto su velocidad, su regate, en fin, ¿no? Y cuando lo tiran por la banda izquierda, en ese momento Vinicius renace y se manda el tremendo partido, ¿se entiende? Entonces eso es lo que yo no entiendo respecto a lo que quiere Carlo Ancelotti con el equipo y con los jugadores. Yo entiendo que Mbappé tiene que encajar, entiendo que tu jefe te está diciendo que si no encaja te vas fuera del equipo, ¿no? Porque al final también hay que entender la presión que tiene Carlo Ancelotti de hacer que Kylian Mbappé funcione, porque él sabe que si Mbappé no funciona, su cargo en el Madrid está totalmente fuera de sí, digámoslo así, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más probable es que lo despidan. Entonces yo entiendo a Carlo Ancelotti tratando de conservar su trabajo, pero no te puedes cargar al mejor jugador del equipo. Yo vuelvo a insistir. Y también acá hay un tema con Kylian Mbappé, ¿no? Que al final Mbappé, cada vez que juega con Vinicius, es como que no quiere jugar, como que se le quitan las ganas, ¿se entiende? El día de ayer Mbappé corrió mucho menos que en el partido del domingo. Y no tiene que ver con un tema físico, no está relacionado a que Mbappé estaba cansado o que el partido era muy complicado. Es simplemente que yo siento que Mbappé juega menos cuando está Vinicius por un tema de actitud. Es como que dice, está Vinicius, me esfuerzo menos, ¿se entiende? Y eso no puede ser, tiene que esforzarse de la misma manera, ¿se entiende? Además Vinicius constantemente estaba cambiando de posición para que Mbappé tomara la banda izquierda y no quería tomarla, ¿se entiende? Entonces yo no entiendo nada. Hay un desorden táctico en el Madrid, pero lo que más me molesta es la prensa metiendo mierda, diciendo de que Vinicius y Mbappé no pueden jugar juntos. Honestamente yo creo que son jugadores muy similares, los dos quieren ser el desequilibrio del equipo, ya sea Mbappé con goles o Vinicius con regates y asistencias, pero yo siento que los dos tienen la misma intención y siento que se estorban. Y eso es una realidad, no se puede alterar, ¿se entiende? Sin embargo, la prensa está vendiendo mierda de que Mbappé y Vinicius se llevan mal, de que hay un conflicto, de que Mbappé quiere ser más que Vinicius no acepta no ser la estrella del Madrid y esto y lo otro, y al final yo creo que estos artículos lo único que hacen es meter mierda de una relación que yo no siento que sea mala. Tienen un vínculo bastante cercano por lo que se sabe, ¿no? Además yo no creo que se lleven mal. Lo que sí debo decir es que futbolísticamente Mbappé baja mucho cuando juega con Vinicius, pero yo creo que es un tema de actitud. Es como que Mbappé ve a Vinicius y se le quitan las ganas de jugar. Y eso es algo que Mbappé tiene que corregir, digámoslo así, para los siguientes partidos, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Por esa razón es Mbappé el que tiene que corregir los asuntos. No es Vinicius el problema es claramente Kylian Mbappé. Que Mbappé por alguna razón se estorba con Vinicius y al parecer Mbappé no quiere jugar con Vinicius o no siente ganas de jugar con Vinicius y básicamente es como que se le quitan las ganas de jugar, ¿no? Y en cambio Vinicius le da exactamente lo mismo. Al final Vinicius hace todo el esfuerzo, hace todo lo posible porque Mbappé siga marcando. Y ahí tú te das cuenta la diferencia entre un jugador que es Vinicius y el otro es Kylian Mbappé, que uno juega para el otro y el otro juega para sí mismo, ¿se entiende? Pero en fin, no quiero meter mierda con este video, pero también quiero aclarar las cosas. Si bien la prensa se equivoca al decir que el problema está en el vínculo, que se llevan mal, que se odian, etcétera, etcétera, yo sí creo que hay un problema de vínculo deportivo, ¿se entiende? Y es que Mbappé por alguna razón no quiere jugar como debe de jugar cuando está Vinicius, y Vinicius al estar Mbappé tiene que estar improvisando, tiene que estar jugando en posiciones que a él no le acomodan. Mucha culpa de Carlo Ancelotti, por cierto, ¿no? Y creo que eso es lo que genera ese cortocircuito entre los dos, ¿se entiende? En cambio, Rodrigo, por alguna razón, se entiende mucho mejor con Mbappé. Yo no sé qué es lo que pasa realmente dentro del Real Madrid, pero bueno, en fin. Yo quería dar mi opinión porque para mí, honestamente, creo que no es
worth, como se dice en inglés, ¿no? En este caso, tradear el rendimiento de Vinicius por el rendimiento de Mbappé, que es muy inferior al de Vinicius, ¿se entiende? Porque al final piensa una cosa, va a llegar un punto en el que vamos a tener un partido extremadamente complicado, ¿no? Como pasó por ejemplo con el Liverpool en Anfield, ¿no? Y al final vas a tener a un Mbappé que no va a dar la talla, que no va a acarrear al Real Madrid él solo, que Mbappé no va a correr 50 metros y va a hacer un gol, ¿se entiende? Que Mbappé no va a hacer todo absolutamente solo. Mbappé es históricamente reconocido por ser un pecho frío en estas situaciones, ¿se entiende? En cambio Vinicius, en estos partidos son donde él más brilla, donde más saca a relucir su fútbol, ¿se entiende? Entonces tú no me puedes cambiar el rendimiento de tu mejor jugador por el rendimiento de un jugador que nos tuvo más de 7 años esperando su llegada al Real Madrid, ¿se entiende? Y creo que hay que tener las prioridades bastante claras, creo que hay que ser un poco más humano, creo que Carlo Ancelotti tiene que comenzar a revisar qué es lo que está pasando entre Vinicius y Mbappé a nivel futbolístico, no a nivel vincular, y trabajarlo, pero trabajarlo ahora, y darle a ambos una posición fija y no de que, es que cuando tú consideras que tienes que cambiarte Vinicius, te cambias con Mbappé, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? Eso no tiene que pasar, porque al final los jugadores toman decisiones y las decisiones que toman los jugadores no siempre son las mejores. Por esa razón es necesario un liderazgo. Otra cosa también es que el Madrid no tiene capitán, que por ejemplo el día de ayer, cuando el Madrid sale a hacer un partido de mierda en los primeros 20 minutos, yo no veo a un capitán gritándole a Bellingham, ponte a correr, hijo de puta, por ejemplo. Ven, corre, ven, te estoy pidiendo que corras, baja. Corre, sigue corriendo, distribuye, la pelota no va hacia atrás, la pelota va hacia adelante. ¿Se entiende? ¿Por qué está vacío ese espacio? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Muévete por allá, ¿se entiende? Falta un capitán en el Real Madrid y el Madrid no tiene capitán desde la partida de Cristiano Ronaldo, que era nuestro verdadero capitán, ¿se entiende? No Sergio Ramos, el que ordenaba el equipo era Cristiano. Hay que decir las cosas como son. Por eso que después de que se fue Cristiano y se quedó Ramos, el equipo no siguió funcionando, porque al final perdiste a tu verdadero capitán, que era Cristiano Ronaldo. Y lamentablemente no tenemos un capitán hoy en día que si ve que Mbappé no está jugando, que si ve que Bellingham se está rascando las bolas básicamente, de decirle, oye, córtala, baja, busca el balón, distribúyelo, para aquí, para allá, ábrelo a la izquierda, ábrelo a la derecha, deja de joder, ¿se entiende? Juega, es importante el partido, enchúfate, que si no te van a meter a la banca o algo así, ¿se entiende? Pero eso es lo que falta en el Madrid. Falta alguien que tenga sangre, que tenga huevos también. Porque el problema no solamente está en que Vinicius y Mbappé futbolísticamente todavía no son compatibles, sino que también es que hace falta un capitán que verdaderamente ordene el equipo dentro de la cancha, porque Ancelotti puede dar 1000 indicaciones, pero él no es el capitán del equipo. Además, yo creo que los jugadores no respetan a Carlo Ancelotti. Le tienen como un cariño más como si fuese un padre, un amigo, no como si fuese un líder, ¿se entiende? Y pues nada, ¿no? Al final creo que eso se traduce en el desorden que es el Real Madrid hoy en día. Sin embargo, ha sido una victoria importante la del día de ayer. Yo vuelvo a insistir, a mí lo que más me llena, digámoslo así, es ver a Vinicius rendir bien, porque es el jugador más importante y es la clave para que el Madrid pueda ganar más títulos, no Mbappé. Mbappé es un accesorio, ¿se entiende? El verdadero motor, el verdadero crack, el verdadero jugador estrella que tiene el Madrid es Vinicius. Mbappé, lo que tiene que hacer Mbappé es jugar para Vinicius, o tiene que él tratar de capitalizar lo que genera Vinicius, pero tiene que dejar de creerse la estrella, ¿se entiende? Y pues nada, ¿no? Al final yo no creo que sea un tema de Mbappé, no creo que Mbappé se crea la estrella. Lo que yo sí creo es que en el Madrid quieren que él sea la estrella. Y eso es lo que a mí no me gusta.